Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. No hay contracción. Ya. No es de él. No, no es de él. Oyeron una voz tenebrosa, ya van a ver. Uy. Marisela y... Uy, soy ateo y me presigno. Qué bestialidad. Dios, invoqué hasta Dios. Dios, ¿cómo lo alteran a uno estos tipos? Dios mío. Muy buenos días a la gente que nos sigue a través del Real Audio, www.rtp.es en todo el orbe y fuera de la Tierra, especialmente cuando está Cuarto Piso y María Fernanda, se oye en todos los planetas donde Satanás tiene influencia y delegaciones diplomáticas, ¿no? Y por último, no se ría, no sea mala gente, ¿eh? Y por último, muy buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales de RTP, el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP. Mi Facebook Live no, porque mi teléfono está dañado desde hace días. Ya espero solucionar esta semana, pero de todas maneras, la prensa corrupta, como diría Caralá, dice que hoy día es martes 21 de octubre. Y la prensa corrupta de acá también dice que es martes 21 de octubre. No se han de haber puesto de acuerdo para mentir. Es martes 21 de octubre. Así es. Así es. Hoy está, enfóquenmelo por favor para que podría que a Gabriela le dé un soponcio si lo ve a este señor, porque un woke de la ultra... Oiga, ya decidió entre Ilan Omar y Alexandro Ocasio con cuál va a Deje de tener proyectar sus planes. fantasías en mi persona. No, yo no tengo fantasía con ese par. Ya le expliqué que como Blum. yo no soy racista, mi fantasía puede ser con Halle Berry, pero no con ese par. Perdón, discúlpeme, buen gusto mi tener. Gabriela Calderón está en la línea, César Febres Cordero tiene la gentileza de acompañarme unos minutos porque tiene que ir a trabajar. Y dado que ha sido la gentileza de César, Gabriela, buenos días. Nuestro querido woke, él no es un woke, él es el woke. Mire, me dicen woke, no sé por qué. Va a empezar, usted no sabe por qué, no sea tan desgraciado. A ver, dele. A ver, discutíamos algo nosotros acá. Me gustaría conocer su opinión, estimada Gabriela, sobre cómo se conforman los consejos y la representación local en nuestras ciudades, ¿no? O sea, el Consejo Cantonal. Y yo me ponía a revisar cómo se compara proporcionalmente, a grosso modo, a Lojo, Guayaquil con otras ciudades. En Lima son cerca de 40 concejales por una población mucho mayor que la nuestra. Si pasásemos al sistema limeño, tenemos menos. Si nos comparásemos con Bogotá y con Nueva York, ya que se acercan más a los 10 millones que acá, y tienen 50 y pico o cerca de 50 concejales, pues estaríamos casi iguales. Sí. ¿Ya? Si nos moviésemos a Buenos Aires, Acaba. con 60, claro, acaba, ahí pero tiene una población que ahí hay un parecida problema a la nuestra. de que es un tema federal y por eso es diferente. Claro. Pero ahí tienen 60 y subiría. Yo antes, exaltado, decía que tengamos 50, tengamos 100 concejales, pero ¿para qué? No para crecer el Estado, sino para que tengamos un concejal por distrito y lo conozcamos. Sepamos que este es el concejal de Sauces, el de Urdesa, el de Guasmo Sur, y no sea un perdido, sino un representante realmente de la realidad local del barrio. Ya hablaron los woke, ahora yo quiero la respuesta del grupo Cato. Bueno, me parece importante el punto que hace César de que tiene que haber una línea directa entre los representantes y los representados. Me parece muy valiosas las propuestas de los distritos. No soy experta en ley electoral, pero creo que le llaman distritos uninominales. Unipersonales. O sea, unipersonales, unipersonales, es decir, que claro. tú tengas tu representante. Sí. Yo recuerdo cuando estaba en secundaria, los últimos años en Estados Unidos, que nos enseñaban en las clases de cívica a identificar cuál era tu representante en tu ciudad y por qué canales podías comunicarte directamente por cualquier queja que tú puedas tener, queja o comentario, o crítica constructiva o no tan constructiva. Entonces, eso yo creo que es algo valioso que obviamente pues no existe en nuestro sistema. Más allá de la discusión numérica de que si son X representantes por cada 100.000 habitantes, algo así, yo creo que la discusión debe enfocarse en qué tan cercano está el representante al representado, es decir, hay que poner en el asiento de conductor al representado con que haya esa línea directa. Tú eliges en tu ciudad al que te representa. Y por otra parte, ¿qué es lo que pueden decidir esos representantes? Es decir, la discusión se enfoca
en que son muchos y supuestamente allá hay un número mágico que deben de ser, yo qué sé, la mitad o un tercio o el doble. Es una discusión de números, pero yo creo que que se ignora la sustancia o se menosprecia la sustancia. Y la verdad es que si el Estado ecuatoriano molestara mucho menos, impidiera, estorbara mucho menos, podrían ser 500 o 1000 y tal vez no molestaran tantos como los que tenemos. Realmente lo que termina siendo más importante es qué poder tienen los que llegan al poder legislativo. Y en América Latina muchas veces lo que se solió reemplazar es el poder absoluto de los monarcas con el poder absoluto del legislativo. Bueno, tuvimos una época en la que el legislativo, yo leía al Barón de Montesquieu y por lo visto ese día estaba en algo, porque lo leí la primera vez en épocas turbulentas de mi vida, pero yo nunca leí en la obra del Barón de Montesquieu que un poder sea primero, el segundo y un tercero. No. Montesquieu habló de los tres poderes, separó lo que el ancien régime concentraba en uno, porque el rey con una letra cacheta mandaba preso, a los tres no mandaba preso, y no tenía que explicar nada, íbamos a dar a la Bastilla, ya. Y el rey convocaba a los estados generales para que legislen cuando le daba la gana o cuando necesitaba plata para alguna guerra. Y de allí era todo monolítico. Pero a ver, en este momento, por ejemplo, el diario Expreso, en la primera página pone: la Asamblea evade su rol de contrapeso del poder. César lo comentaba en el programa anterior y yo le decía, sí, pero la Asamblea puede ser un contrapeso normal y racional, en los países civilizados lo hace. En el Reino Unido y la Gran Bretaña usted sabe muy bien que hay un gobierno en la sombra, porque no se sabe en qué momento. Allá no es como en Estados Unidos, que votan en noviembre y se posesionan en enero. Allá cae el gobierno e inmediatamente el rey llama al jefe del segundo partido que tiene mayoría y lo sienta en el number 10 of Downing Street, ¿no? Y la Asamblea, de hecho, hace contrapesos a los gobiernos cuando tiene empates o mayorías opositoras. Pero cuando el gobierno tiene mayoría, caso... Bueno, el abismo fue el sumum fue la asamblea de los 100 alzamanos. ¿Qué contrapeso te puede hacer una asamblea que no tiene poder la oposición? ¿Cómo hace contrapeso? O sea, es que tiene que haber múltiples protecciones, por eso no es solo la separación de poderes entre las distintas ramas y funciones de gobierno, sino también idealmente entre los distintos niveles de gobierno. Correcto. Por eso es que yo creo que está tan mal adecuado el modelo unitario para lo que es el Ecuador. Digamos, tendría que haber una protección adicional y esa protección pues sería una descentralización real. Por real me refiero a que no solo sea una descentralización de competencias sin la capacidad de recaudar, sino que las unidades locales tengan capacidad de recaudatoria y que el gobierno central la tenga exclusivamente para las funciones que son de nivel nacional. No voy a usar la palabra porque es mala palabra aquí, pero ustedes saben a qué tipo de gobierno me refiero. Sí, déjeme adivinar. ¿Usted se refiere al gobierno del Soviet Supremo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? No, no se refiere a ese. Creo que se refiere a un sistema de gobierno federal. Creo. Claro, el F-word. Claro, y la palabra ha sido tan desvirtuada porque obviamente que el papel aguanta mucho y hay gobiernos federales que son federales en todo menos en la práctica. Por ejemplo, en el caso del federalismo mexicano o el federalismo argentino, claro, termina habiendo mucha dependencia de las regiones del gobierno central, cuando es realmente lo que se busca es lo contrario. Es como una pirámide invertida. Y en el caso del Ecuador hay una cuenta única y esa cuenta única es un poder concentrado fenomenal para cualquier presidente que llegue a Carondelet. Entonces, eso no siempre fue así. Incluso siendo una república unitaria, la cuenta única existe desde que se descubrió el petróleo, más o menos. Correcto. Pero tengo una pregunta para usted, Gabriela, en ese sentido. Y es, a ver, un federalismo para mí de 24 provincias o 23 provincias de régimen especial de Galápagos, a primera vista no es posible. Entonces se me ocurren escenarios y se los planteo para que me diga qué opina, o a lo mejor nos puede plantear otro más. El disolver o básicamente volver simbólicas estas provincias, constituir regiones más fuertes. La Constitución lo manda, pero nadie lo quiso hacer. Pero con competencias muy débiles, ojo, en esa Constitución y la ley. Y tener ciertas regiones, yo me imagino de 4, 5, 6 no más. Una opción 2, mantengamos las 24 provincias, pero que solamente las más grandes, las 5, 6, 7 más grandes, accedan a ese nivel de recaudación, de mayor competencia, y el resto
dependan más del gobierno central, no lo sé, o finalmente un sistema donde más bien nos concentramos en la ciudad y no en la provincia y constituimos distritos metropolitanos de verdad con capacidad recaudatoria, con mayor independencia y autonomía. Me imagino el Manta Portoviejo, el Machala Norte del Oro, uno en Cuenca, Guayaquil obviamente, o a lo mejor es otra vía la más adecuada, pero yo creo que el de 24 provincias con mayor autonomía es imposible. Gabriel. Bueno, lo que sucede es que no es imposible si es que uno cree que tienen capacidad de formar alianzas por conveniencia propia. En la práctica hay municipios que ya funcionan en conjunto. Estamos hablando de las áreas metropolitanas que ya existen y que no se han dado por decreto o por diseño. Han surgido de manera espontánea. Estamos hablando de el Gran Guayaquil, son aproximadamente 3, 4 municipios que actúan de la mano, que se comunican entre sí. Incluso en momentos de pandemia sucedió eso, pues tenían ciertas políticas que tenían que coordinarse entre los distintos municipios. Entonces yo creo que no hay que deshacer el modelo actual, simplemente se puede heredar las estructuras actuales de las provincias para no complicarnos tanto las cosas. Y lo que se puede hacer es que en distintas competencias, según sea el caso, porque en muchas ya existe la tecnología y la capacidad para ese nivel de descentralización, pero donde no sea posible o no sea conveniente, pues lógicamente estas áreas aledañas se pueden aliar, pueden encontrar beneficios mutuos de entrar en esas alianzas. Por ejemplo, hay problemas intratables a nivel nacional que de repente se vuelven más manejables si es que se fraccionan. A veces uno ve una montaña y dice, ¿cómo voy a subir? Bueno, paso a paso, fíjate solo en el paso que tienes adelante. Entonces, por ejemplo, el problema de la seguridad social es un problema gigantesco que yo creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo a nivel nacional, pero sin embargo, si es que eso fuese, digamos, entregado, descentralizado de cierta manera, se podrían ensayar distintas soluciones entre las distintas regiones. Ya existe la información, las bases de datos, como para partir el problema, para dividirlo por poblaciones y que se ensayen distintos tipos de modelos. Y yo creo que ahí puede haber una experimentación sana. Habrán unos que hagan locuras y habrán otros que volarán, y los que lo hagan mejor serán copiados por otros. Yo creo que eso sí se podría canalizar, sobre todo para los temas más conflictivos, por ejemplo, el tema de la regulación laboral, el tema del sistema tributario. Ecuador necesita una reforma tributaria urgentemente, también una reforma laboral. No nos vamos a poner de acuerdo a nivel nacional. Una reforma de la regulación financiera. No, tampoco nos vamos a poner de acuerdo a nivel nacional. Sin embargo, yo creo que hay regiones donde hay distintas visiones, distintos intereses, distintas prioridades, donde se podría, o es más políticamente viable, ensayar ciertas reformas que yo creo que son convenientes. No en todas partes será así. Entonces, por ejemplo, el tema de la conflictividad por la explotación de los recursos mineros. A nivel nacional, no es que todos los ecuatorianos están en contra de que haya una minería formal, moderna y alguna explotación de distintos recursos naturales que tenemos, sino que hay una minoría organizada, políticamente organizada, bulliciosa, que se opone, y esto perjudica, arrastra el crecimiento del resto del país, porque no hay seguridad jurídica, porque aquí nadie quiere entrar a hacer un contrato con el Estado. Estos recursos naturales pertenecen al Estado porque están debajo del suelo, y hay estas manifestaciones y se arrastra la tasa de crecimiento hacia abajo. Entonces, eso a mí me parece injusto. Me parecería más justo que si en determinada localidad han decidido que ellos no quieren explotar los recursos, bueno, que ahí no los exploten, pero más acá ladito, acá sí. Y ya, pues ahí habrá una sana competencia, una migración con los pies de las personas que irán buscando dónde tienen mejores oportunidades para progresar. A ver, yo tengo un comentario en el que temo ser linchado desde el wokismo de la ultra izquierda progresista de Ilan Omar y Liz Crockett y Alexandra Ocasio-Cortez, y del... ¿cómo era la explicación? Liberalismo clásico. No, ¿qué liberalismo clásico? Del anarcocapitalismo acá, que doña Gabriela dice que ella no es, pero bueno. A ver, yo recuerdo que tenía grandes discusiones con mis amigos autonomistas cuando... Bueno, usted es muy joven, pero es que aquí a fines de los 90 y principios del 2000,
hablaban de las autonomías y se crearon grupos autonomistas en distintas ciudades y aquí había uno. Ya. Y vino la crisis argentina. ¿Y qué pasó antes de la crisis argentina? Que como Argentina es un país federal, pero yo les decía, señores, la autonomía no alcanza, vámonos al federalismo. Y cuando estalló la crisis argentina y todas las provincias dentro de la Constitución argentina empezaron a emitir sus patacones, sus chifles, sus tortillas de choclo, o sea, toda la suerte de papeles, y dije, ¿sabe qué? El federalismo es para países civilizados. Léase Suiza, Alemania, Estados Unidos, bueno, la parte que es más woke de Estados Unidos es civilizada. Pero acá no funciona. La Argentina, que es un país más culto que nosotros. Aquí usted puede, Rodolfo, estamos dolarizados. Argentina nunca estuvo dolarizada. Aquí usted puede emitir los patacones que quiera, los guayaquileños, los cabambeños, y nadie se los va a aceptar. Porque la gente quiere dólares. Eso es lo que la gente está acostumbrada. Ahora. Si es que determinada localidad decide emitir los guayaquileñitos, los olmedos, como le quieran llamar, y obligar a la gente que reside en ese cantón a tener que aceptar esa moneda, lo que va a pasar es que la gente se va a ir o por debajo de la mesa le van a pagar en dólares, que es lo que pasa actualmente en Argentina. Los obligan a usar pesos, pero las transacciones importantes se pagan en dólares. Sí, entonces, porque además el gobierno argentino, y ahora con ayuda incondicional del presidente Trump, hasta ha comprado pesos, porque si usted no tiene pesos, no tiene cómo comprar dólares. Entonces, la estrategia de Milei para aguantar el disparo, un posible disparo nuevamente en Argentina, esto sería la 1.000.000ª vez que pasa del tipo de cambio, ha sido retirar los pesos. Y ahora ha tenido la ayuda incondicional de Trump, que le ordenó prácticamente a Scott Bassett que, ¿sabes qué? Haz lo que tengas que hacer, pero tú me lo ayudas a este individuo. Así de simple fue la cosa. Entonces, ahí hay un tema que nosotros no tenemos. O sea, yo sé que estamos en dólares. Vamos al corte en la radio. Y yo sé que a la persona que quiera pagar de nuevo en sucres tiene que correr porque donde lo agarran lo linchan. Y bien linchado por estúpido. Claro, pero su argumento funciona precisamente en contra de lo que usted dice. Porque si nosotros somos menos civilizados, entonces con mayor razón debemos de permitir menor concentración de poder. Porque mientras menos grado de civilización hay, entonces más lugar para abusos hay. Y entonces si usted tiene más poder concentrado en un solo núcleo, va a haber una escala de daño muy mayor. Si se fracciona el problema, si se dividen estas cosas de manera descentralizada, lo que también sucede es que se limita el tamaño del daño, porque aquellos que tomen decisiones muy poco civilizadas, como usted le dice, van a poder hacer y deshacer y van a poder destruir, pero limitado a su cantón y a los cantones que voluntariamente se le quieran unir en su disparate. Yo quisiera, Gabriela, en el tema ambiental, decir, estoy en buena medida de acuerdo. Pero usted no contestó, Gabriela sí me contestó, usted no. Sobre el tema de que el federalismo o algo... Que no estamos listos. Yo no soy tan pesimista. En toda Latinoamérica. Primero que concuerdo con lo que dijo Gabriela sobre la situación en la que nos Pero es que solo tocó la moneda. El federalismo implica bastante más que solo tomar decisiones de moneda. Yo comparto algo, Gabriela. Nos falta una masa crítica de élites culturales, educativas, profesionales en muchas partes del país para poder integrar esa burocracia que le quitaríamos al Estado central. Que puede ser una burocracia más reducida, pero va a necesitar un cierto nivel de expertos para implicar burocracia manejar. Al final. No necesariamente, porque el Estado central debería reducirse, pero me refiero a, ¿tenemos la cultura que la capital sí tiene para poder ejercer el autogobierno? Es la pregunta que yo dejo abierta. Pero lo otro, en el tema ambiental... Afortunadamente no tenemos esa cultura. Claro. No es algo que... No, debería ser obviamente... Oiga, bravo, muy buena. De verdad, no, afortunadamente, porque en esa cultura uno se declara independiente, pero fiel súbdito del rey. O sea, bueno, pero me refiero a tener, digamos, la capacidad de instalar consultores, instalar un servicio público propio que va a dar los servicios y recaudar la plata que antes hacían esos trabajos de dar y recaudar en el Estado central. Pero usted hablaba algo del medio ambiente y yo estoy de acuerdo que deberíamos llevarlo más a lo local. Pero a veces me pongo a pensar, le preguntamos a la gente de la SUAY si está a favor o en contra, a la gente del Cañar si está a favor o en contra de un proyecto minero, y se pronuncia que están a favor, la afectación, por lo menos en temas hídricos, no se va a quedar ahí. Esa agua cae a la provincia del Oro, cae al sur de la provincia del Guayas. Siempre y cuando haya afectación.
Porque aquí, Claro, en esa manifestación, solo se oyó el criterio de los que están en contra. pero lo que sucede es que en gestión ambiental hay muchos modelos. La izquierda piensa que, digamos, en ciertas maneras son los únicos que les importa el medio ambiente y que la única manera de gestionarlo es desde el Estado. Pero hay muchos modelos exitosos de gestión de medio ambiente que han demostrado ser exitosos. Yo soy fiel creyente de que los derechos de propiedad no están reñidos con el medio ambiente, más bien donde hay una protección de los derechos de propiedad, donde están claramente definidos, estos suelen ser mejor protegidos, porque digamos, la vaca que no tiene dueño, pues digamos nadie, no le termina yendo bien. En este caso hay el modelo de los derechos de agua. Por ejemplo, este es el modelo en Chile. Y de esa manera lo que haces es delegar a los particulares, que son dueños, que tienen títulos sobre el uso del agua, y no soy experta en esto, pero de ahí es algo que ha resuelto conflictividad en muchas zonas donde antes era una cosa que parecía no tener fin. También me parece que si tú eres dueño de un recurso natural y tú puedes lucrar o de cierta manera beneficiarte de ese recurso natural, está en tu propio interés alargarle la vida y invertir recursos, porque no es gratis, invertir recursos para ver que este pueda ser bien mantenido. Y hay una iniciativa en esta línea del Instituto Ecuatoriano de Economía Política acerca de crear un nuevo modelo de gestión ambiental en las Islas Galápagos. Y me parece algo que no se discute aquí, porque aquí tienen como monopolizado el debate los organismos que, si bien dicen ser ambientalistas, luego salen a defender el subsidio de combustible fósil. Cosas totalmente extrañas. No es extraña. Tenga en cuenta que al menos los dirigentes, entre ellos Marlon Vargas, perdón, Marlon Brando, por haberte insultado de tal manera. A ver, ellos están en la rosca. O sea, porque si no es una contradicción tan brutal que nadie podría entender. A ellos les interesa que siga estando el diésel con el diferencial porque se benefician de la minería ilegal y del contrabando. Entonces no hay problema y lo financian quienes lo financian, así como el 29 de octubre el Pollo Carvajal en la Corte en Estados Unidos va a declarar y va a decir a quién le dio la plata. Los peores abusos, Rodolfo, los peores abusos que se han cometido contra el medio ambiente en la explotación de recursos naturales lo han realizado empresas estatales. Esto está documentado en estudios. Y lo que sucede es que el argumento es que los privados lo van a explotar de manera irracional y no les va a importar el medio ambiente, solo hacer plata. Lo que termina sucediendo es que lo que es de todos, o sea, nacionalizado, termina siendo de nadie y termina siendo la vaca lechera ordeñada sin miras al futuro. Y no solo que no se realizan inversiones adecuadas en exploración para que sea sostenible esa industria de explotación de recursos, sino que tampoco se cuida el medio ambiente. Esto lo hemos visto en la gestión ambiental de la misma Petroecuador, también lo hemos visto en, un caso apoteósico que se hizo famoso hace poco por la serie de televisión Chernobyl, también es otro desastre ambiental gestionado por una empresa estatal. Entonces, lo que pasa cuando uno asume, porque es una presunción, es un prejuicio, de que los privados no van a gestionar de manera racional la explotación de los recursos naturales y la gestión medioambiental, es que lo dejas en manos del Estado y de los ilegales. Y lo que sucede cuando lo dejas en manos del Estado y los ilegales es lo que nos pasa, es lo que nosotros vivimos. Bueno, pero por ejemplo, la minería en Buenos Aires, entiendo que la minería ilegal opera sobre concesiones privadas que no han sido explotadas. O sea, ahí el privado... No, que se las tomaron. O sea, claro, pero el privado no ha podido defender lo suyo. ¿Con qué? Y regresamos un poco a la responsabilidad del Estado. El Estado es el que tiene que proveerte de seguridad y no ha estado ahí presente. Pero yo le hago una pregunta a los dos. Claro, yo, a diferencia de lo que piensa Rodolfo, no soy anarcocapitalista. Yo, desde, digamos, de una postura liberal clásica, yo creo que el Estado sí debería proveer seguridad, sino que están ocupados proveyendo otras cosas que no pueden proveer ese bien esencial. Oiga, liberal clásica. Yo recuerdo, yo llevo algunos años entrevistando a vuestra merced y usted no era liberal clásica, ha evolucionado por lo visto. Siempre, no, eso, digamos, he cambiado de opinión en muchas cosas, pero digamos, los principios, digamos, más o menos ahí siempre. Oiga, o sea, usted no está de acuerdo con, ¿cómo se llama el congresista este de Nebraska, republicano, que le vota en contra del presupuesto? Rand Paul. O sea, claro, y tampoco está de acuerdo con Gerardo Javier Limedo. ¿En qué propuesta exactamente? Pero por lo general creo que sí. Pero bueno, usted puso un ejemplo clarito, Chernobyl. Yo solamente tengo una pregunta.
¿En qué países, a grosso modo, se cuidó mejor el medio ambiente? En los países del socialismo, del comunismo, de la Unión Soviética, China. China tuvieron que parar todo 4 meses o 6 meses para poder hacer las Olimpiadas porque el aire no se podía respirar. Chernobyl fue un desastre. En Estados Unidos hubo un problema con una planta, con 3 Miles, pero nada que ver, pues, ¿no? Entonces no hay comparación. La Unión Soviética se comió el mar de Aral. Sí, no sí, olvidemos. Claro. Sí, desapareció el mar de Aral. Entonces está claro que cuando el Estado es, en esa exageración que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el dueño de todo, destruyeron todo. Porque para destruir un mar... Pero, o sea, para mí la gran tragedia de la dirigencia indígena, que dicen representar a esta minoría, sin embargo nunca han pedido que esta minoría tenga derechos de propiedad sobre el subsuelo. Jamás. Y ahí se acabaría todo su problema. Pero nadie sale a pedir eso. Y me parece que eso es totalmente defensible y lógico, que sean propietarios, no solo ellos, no todos los ecuatorianos, que sean propietarios de lo que está arriba y de lo que está abajo, y que se cree un mercado de propiedad sobre eso. Yo creo que es la manera más salomónica de resolver conflictos. En mi casa no hay peleas por juguetes, los juguetes tienen dueños. Y el dueño ejerce un poder absoluto sobre el juguete. O sea, es que si no compartes, no esperes que el otro comparta contigo. O sea, dando y dando, hay reciprocidad. Tú quieres que te preste, tú tienes que dar para recibir. ¿Pero eso es una regla o estamos esperando al estilo Jean-Jacques Rousseau que la naturaleza buena del ser humano en los niños? Porque me imagino que usted se refiere a criaturas, pues, ¿no? Porque si vamos a hablar de... Claro, pero porque es que los adultos somos peores. Pues, oiga, los adultos somos peores, pues quítenle los juguetes a los adultos, a ver. Bueno, es que parte de la civilización es posible gracias a que uno aprende a respetar lo que es de otros. Porque el impulso natural, el instinto natural es, y es una de las primeras palabras que aprendemos a decir, es esto es mío. Correcto. Ahora, lo que cuesta, y hacer respetar lo tuyo es fácil, lo que cuesta es respetar lo que es tuyo, o sea, lo que es de otros. Bueno, aquí en el Ecuador prácticamente esa cultura no existe. Aquí lamentable, es que es verdad, pues. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe por qué? Se me ocurre que por qué los líderes, los supuestos líderes que dicen representar a los indígenas, no han propuesto lo que usted señaló, que sería una excelente propuesta. Es porque si las comunidades y los indígenas serían dueños de lo que está en el subsuelo, se acaba el negocio de los dirigentes con los narcotraficantes y con los mineros ilegales. Pues. ¿Cómo le va a convenir pedir eso? Pues se estarían pegando un tiro en el pie. Y a ver, son estúpidos, pero no tanto. Pues. Los dirigentes, digo yo, no las bases, no, por si acaso. Pero bueno, mi querida Gabriela, le agradezco enormemente su gentileza de habernos atendido sin ninguna noticia. Ahí le llamaron, le pidieron el favor y ¿sabe qué? Usted sabe el aprecio que le tengo. Le agradezco muchísimo nuevamente. Saludos en casa, por favor. Y ya llegó la reina Igualmente, verde. Muchas gracias por la invitación. Oiga, usted está de verde. Sí, y la que ella se llama, la reina verde, está de celeste con café, es daltónica. Yo creo que me encanta la blusa que tiene puesta. La cafeína que toma por termos le tiene alterada la visión. Pero bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Buenos días. Un saludo, Gracias. Gabriela. Chao. Un beso. Chao, chao. Vaya. Pero esto es un verde azulado. Verde lo tenemos en el corazón. No es necesario pensaba tenerlo por afuera. ¿Qué tenemos verde en el corazón? Yo tenía entendido que la sangre era roja. La ¿O sostenibilidad. usted es de sangre verde? Bueno, yo tengo venas verdes, azules. Así que vamos por ahí. Pero bueno, hoy te traigo un invitado de lujo. No lo veo. Rodolfo. Tenemos dos entrevistas hoy. Sigo sin verlos. Espérame, ya te lo voy a presentar. Está conectado. Ah. Y te quiero contar la historia de Miguel Gutiérrez, a quien vamos a entrevistar hoy de parte de Guti Food, pero que tiene un emprendimiento que fue bautizado en estos últimos días debido al paro en Cayambe como La Truchita Valiente. Te cuento la historia de Miguel. ¿Las qué dijo? Truchitas valientes. Ah, ya, el pescado. Así es. Ya. Él vende unas truchas deliciosas que por si acaso después de este programa voy a confirmar que voy a tener la oportunidad de comprar para que llegue acá esta trucha salmonada. Pero la historia de Miguel es que... No hable de comida esta hora que yo no he desayunado. Yo sé, te voy a dar antojo de esta maravilla. Miguel cruzó en bicicleta a través de algunos caminos vecinales y gracias a los vecinos que lo dejaron pasar para poder mover su producto. Miguel, bienvenido. Te presento. Rodolfo Vaquerizo, Miguel Gutiérrez.
Mucho gusto y lo felicito porque no solo ha desarrollado un nivel de emprendimiento que deberían desarrollar todos los ecuatorianos, sino que no le faltaron los adminículos. Vamos a hablar claro, yo hablo claro, no le faltaron los huevos para burlar a los salvajes e ir a vender lo que usted hace, porque si no se muere de hambre, me imagino. Yo creo que usted no debe tener un par de millones de dólares en la cuenta corriente, porque parece que el señor Isa y el señor Vargas, tienen mucha plata en la cuenta corriente y no les importa no trabajar. Así que lo felicito. Muy buenos días, Rodolfo, Andrea. Muchas gracias por esta oportunidad de darnos a conocer un poquito más, a pesar de que las redes sociales pues son un milagro muchas veces que ha hecho que se expanda nuestro negocio y la gente nos conozca, pues. Y como emprendedores creo que siempre estamos buscando esas alternativas, esas soluciones para salir adelante. Correcto. Acá en la parte norte, sobre todo de Pichincha y en Imbabura, está muy complicado el tema del paro. Desde el día de ayer acá en Cayambe ya se hizo más fuerte todavía, porque de alguna u otra forma había paso para Quito, pero ahora está más fuerte, ya están cerradas vías, Portabacundo también, Imbabura todavía sigue cerrada. Entonces nosotros complicados, muy dolidos por esta situación. Sin embargo, al fin de mes esto ya llega para pagar los sueldos para los trabajadores. Correcto, porque la electricidad, el pago de los sueldos, exacto, no acepta excusas. Y Miguel, para que conozcamos un poco más de qué se trata tu emprendimiento y por qué es tan necesaria esta conexión desde Cayambe a Quito, Miguel no solamente que vende truchas a salmonadas, sino que también se los vende a grandes restaurantes del país y a grandes chefs. ¿Y qué creo? Si no, ¿cómo vamos a tener? Aquí en Guayaquil es imposible tener truchas, por si acaso. No, sí, yo creo que sí le vende. A ver, Miguel, cuéntanos más. ¿Hasta él le vende, pero en Guayaquil no se puede cultivar trucha. Por supuesto que no, y por eso también Miguel nos va a contar de cómo se trata este negocio realmente sostenible, porque si bien la trucha no es una especie nativa, el hecho de cultivar trucha es muy sostenible y hace que sea un recurso pues del cual podamos hablar del desarrollo económico de este país. Cuéntanos un poco de qué se trata o cómo funciona el tema de la trucha. Pero yo soy un ignorante total. Cuéntame desde el principio cómo es la película, porque no rebuzno, pues la tráquea y del burro del ser humano es distinta, pero yo por ejemplo, de civicultura, de criadero de truchas y todo eso, sé lo que tú de ruso primitivo, o sea, nada. Así que sea buena gente, compañero, y explíqueme despacito, que yo soy medio bruto además. A ver. Bueno, muchas gracias por ese espacio. Nosotros, mi familia ya tiene como 35 años de experiencia en el tema de la crianza de la trucha. Para tener una trucha de alta calidad, primero se necesita que el medio ambiente en donde esté criada sea totalmente puro. Correcto. En su gran mayoría, los criaderos que tienen esta especie son en los campos, en los páramos. Entonces, desde ahí parte una buena calidad de la trucha. Y otro de los pilares fundamentales es la calidad del agua. Uh-huh. A mí me ha pasado que, por ejemplo, hay trucha que no tiene buena calidad de agua y es como estancada, y el sabor de la trucha se hace un poco a lodo, terroso, a tierra. Sí, correcto. Exacto. Entonces hay mucha gente que ha probado esa trucha y dice no me gusta, y ha tenido esa mala experiencia y hace que no permita probar una buena trucha de calidad. Entonces se cierran desde ese punto de vista. Por otro lado, al tener una buena calidad de trucha nos ha permitido justamente abrirnos de este mercado y darnos a conocer con chefs muy reconocidos. Uno de nuestros clientes más grandes, se puede decir, o que trabajamos siempre, ya trabajamos como 7 años justamente con Alejandra Espinosa. Excelente, claro, chef reconocida a nivel internacional. Miguel, vamos a hacer el corte en la radio y seguimos en nuestras redes sociales. Les recuerdo que estamos en todas las redes sociales como @RTP Ecuador. Y el canal de YouTube. Y nosotros seguimos aquí en el aire. Entonces, por supuesto, lo que tú dices es esencial. No solo requieres de agua limpia o de un ecosistema limpio, sino también hay toda una técnica para sacar esta trucha que, bueno, yo en lo personal, las truchas que he probado en mi vida han sido deliciosas, pero sí sé que hay esta trucha de sabor terroso, ¿no? Exactamente, es justamente por esta agua estancada. Y como te digo, nuestra especialidad, o en este caso como yo me he especializado es con la trucha grande, uh-huh, que prácticamente nosotros entramos a pelearle un espacio al salmón,
porque tiene similares características, similar sabor y de excelente calidad. Entonces, recientemente que tuve la oportunidad de verle a Alejandra, como te digo, trabajamos como 7 años, ella me decía, o sea, la calidad de su producto no pide favor a un salmón noruego o a un chileno. O sea, nosotros trabajamos con todo gusto con tu producto porque es de alta calidad. Esto nos ha permitido también trabajar con otros chefs que son de alto nivel. O sea, ¿tu mercado objetivo es principalmente Quito o a qué otras ciudades grandes llegas con la trucha que se expide también ya como un plato dentro de los restaurantes? Sí, justamente el tema de las redes sociales nos ha permitido darnos a conocer, se puede decir, porque en el mercado usualmente encuentras trucha pequeña, de 4 unidades por kilo hasta 2 o 3 unidades por kilo. Así es. Pero nosotros, como te digo, nos enfocamos en la trucha grande mayor de peso a 1 kilo hasta 2 kilos. Entonces, prácticamente los lomos de esta perra trucha reemplazan al salmón porque son lomos. O sea, y un dato importantísimo un dato importantísimo que voy a repetir cuando regresemos a la radio es que la gente está buscando mucho cambiar del consumo de peces grandes de mar por el alto porcentaje de mercurio que pueden tener a buscar peces que realmente tengan un bajo porcentaje de mercurio. Dentro de esos peces que tienen bajo porcentaje de mercurio se ubican tanto la trucha como el salmón. Entonces vamos a ver una mayor demanda de este tipo de peces que al ser de agua dulce, naturalmente no mantienen la cantidad de mercurio que contienen los peces grandes del océano. Motivo por el cual, por ejemplo, las embarazadas, cuando estamos embarazadas, se nos prohíbe o limita el consumo de algo tan importante, por ejemplo, para mí como el encebollado. ¿Por qué? Porque nuestra querida albacora tiene un porcentaje alto de mercurio, que a una persona que no está embarazada puede no causarle realmente ningún problema. Voy a repetir esa información. Regresamos a la radio. Les recuerdo que estamos en Eco Verde, este pedazo donde los martes y los jueves conocemos también la problemática ambiental, nacional, internacional, pero sobre todo cómo podemos, dentro de nuestro metro cuadrado, aportar para este cambio. Hoy estoy entrevistando a nuestro famoso Miguel Gutiérrez, quien se ha ganado el apodo de la truchita valiente estos últimos días en redes sociales por haber sorteado toda suerte de obstáculos a través del paro que se vive en Cayambe con su emprendimiento de truchas grandes, muy grandes, nos está contando el tamaño de estos filetes y con una calidad pues que, como bien lo dicen chefs reconocidas a nivel internacional, no le pide absolutamente nada a un salmón noruego. Estamos conversando también del tema de salud. Y ya se está promoviendo mucho en redes sociales el consumo de peces que tengan bajo contenido de mercurio. Les comentaba que aquellas mujeres que hemos estado embarazadas y consumimos mucho encebollado, se nos restringe o prohíbe el consumo prácticamente de albacora porque es un pez que tiene mucho mercurio, que una persona no embarazada puede no representarle un problema, pero a las embarazadas sí. Entonces vamos a ver que el consumo de este tipo de peces de agua dulce, sostenible, como la trucha o el salmón o la tilapia, tiene mucho más espacio dentro del consumo sano de peces. Para eso estamos conversando con Miguel Gutiérrez, quien nos cuenta que obviamente para tener la mejor trucha del mundo tienes que tener también la mejor calidad de agua y un ambiente sano. Miguel, una pregunta. Porque una parte de la ecuación de alimentarse, por ejemplo, en un restaurante, ir a comer bien, es siempre la relación calidad-precio. Tú me hablabas de que la chef con la que te habías reunido mencionaba que tu trucha no le pide favor al salmón. Pregunto yo, y en relación precio, kilo a kilo, ¿cómo está la relación? La relación sí es un poco más económica. Por ejemplo, un salmón tú puedes encontrar el kilo en un valor de $25, ahora creo que sigue un poco más. Nosotros estamos sobre los $18, contemplando que es un producto nacional, a pesar de que se nos ha complicado también el tema del paro, el tema que antecedió también a la electricidad, que fue mucho en el comerciante de alimentos que prácticamente dejó de hacer este alimento, y eso ha permitido que nos retrasemos en el crecimiento de la trucha. Entonces, sí ha venido unos factores, pero sin embargo, algo que le llama mucho la atención, justo lo que mencionaba Andrea, ¿no? Que es un producto que garantizamos que te hace bien a tu salud. Exacto. Por todo lo que tiene, y aparte que es de agua limpia. Entonces, no, es que eso es lo fundamental, es que es de agua limpia. Porque el hecho de que sea de agua dulce, si el agua dulce no es limpia, a mí, gracias no. Y me imagino pero es de agua limpia. Que el agua es directita bajada del derretimiento del Cayambe.
Sí, justamente tenemos parte de eso, pero también la ventaja de Cayambe es que tenemos grandes páramos que hay Claro, muchas vertientes y es claro. que tener esa agua. Entonces, Claro, esa es otra otro agua. plus muy importante que damos a nuestros clientes es que prácticamente les enviamos un producto fresco. Entonces, el sabor cuando les llega y prueban, o sea, realmente Correcto. dicen Correcto, y te espectacular. cuento algo, a mí no me gusta mucho, esta es una opinión personal y poco popular tal vez. ¿Qué va a decir? A mí no me gusta el salmón cocinado, porque me ha parecido siempre que lo he comido acá como que tiene una textura un poco fishy o de pescado o babosa, no sé cómo explicarlo, mariscosa. Ok, no me juzgues, escucha. Yo no, A mí me perdón, gusta tú el me ves salmón. cara de juez. Sí, que me está tienes cara de pidiendo juez. que la juzgue. Yo pero no no soy de los juez. de ahora. Pero bueno, Sí. siempre me ha gustado a mí el salmón crudo porque puede me parece hacer que puedo percibir mejor el sabor. Ahora, tuve la oportunidad de ir hace poco a Alemania, donde consumen un montón de salmón. No sabía yo, para mi sorpresa. Es que Noruega está a la vuelta de la Correcto, esquina. Pero bueno, yo primera vez que voy a Alemania, entonces me sorprende que había un montón de salmón y pruebo el salmón cocinado de allá. Y claro, la diferencia entre un producto fresco a uno que ya Bien empacado. ha viajado, todo eso, es brutal. O sea, realmente el sabor que debe tener esta trucha salmonada debe superar al sabor del salmón por el tiempo de congelado y de transporte que tiene para llegar a Ecuador. Largamente. Porque el salmón más o menos demora entre 3 meses, un poco más, y nosotros prácticamente, eso te digo, si tú ya nos das el pedido, 24 horas prácticamente ya podemos estar despachando tu producto y tú enseguida lo puedes preparar y realmente la calidad es... Vamos a salir aquí con antojo de Espectacular, trucha, o sea, de No, trucha no, no, ahumada. vamos a hacer algo más inteligente. Espérese. Aparte que yo tengo hecha agua a la boca. Yo porque también. a mí me gusta mucho el salmón y la trucha. Me encanta la trucha. Una pregunta. Me encanta. ¿Tu nivel de comercialización es solamente volumen a los restaurantes o tienes algún tipo de servicio aprovechando las redes sociales de delivery, de lo que sea, con las compañías estas que transportan cosas? Porque, a ver, de Cayambe a Guayaquil en avión, ¿qué puede haber? Me refiero en tiempos normales, no con la salvajada de ahorita, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Por ejemplo, si un ser humano aquí, por ejemplo, Este par de monos. aquí la señora Reina Verde que anda de celeste, pobrecita, si se le antoja, aunque no esté en cinta, se le antoja comer buena trucha, ¿cómo hace? ¿Tiene alguna manera de comprarte directamente por Simplemente cantidad, sí, alguna cosa? Así es como nosotros hemos trabajado, mucha gente nos ha escrito a preguntarnos, tiene un pedido mínimo, o sea, el pedido mínimo es lo que tú requieras, que obviamente te van a estar los costos del envío, de Claro. la envío, pero te llega un producto 100%. Ya una preguntita, Entonces, un envío, como te digo, un envío de 5 kilos, un envío de 5 kilos está bien. Nosotros hasta 2 kilos te podemos hacer el envío por serie entrega sin recargo adicional, que tiene un valor de aproximadamente unos $6. Pero también hemos utilizado, por ejemplo, transporte terrestre, que es de flotas que van hacia Guayaquil, el cliente puede retirar del terminal, o a su vez, por ser bien entrega, que te llega a la casa. De hecho, hace no mucho enviamos a un restaurante que nos contactaron en Guayaquil, que quedaron muy buenísimo. contentos con el producto, quedaron involucrar este producto al plato. Hemos estado en esa espera, hemos hecho envíos a Manabí, ha llegado muy bien el producto, porque nosotros lo que hacemos es congelado y en un cartón le embalamos con espuma fresca y prácticamente no pierde la cadena de frío, llega perfecto. Los clientes de Manabí, que son unos queridos clientes rusos, quedan encantados, siempre agradecidos por la calidad. Claro, imagínate, tienen O sea que aquí si te entendí el bien, sabor de podemos allá pedir- con el clima de acá. Podemos pedir 2 kilos y ese tamaño de pedido lo puedes enviar por Servientrega, que llega muchísimo más rápido, porque eso me imagino que es avión. Claro que sí, o sea, te llega el siguiente día. Bingo. Perfecto. Hágame el favor. Claro que sí. No, Reina ya Verde, vamos, usted vamos a entenderla, hacer, yo aquí- vamos a hacer aquí un Aquí punto. vamos a complotarnos. Miguel querido, nos quedan 5 minutos y quiero que no nos vayamos sin que nos cuentes la historia maravillosa que ha inspirado a toda una generación de emprendedores. Cuéntanos cómo fue que lograste sacar las truchas, a través de qué método de transporte, cruzando, bajo el permiso de quién. O sea, esta no es la odisea, sino la trucha No, sea. es que es increíble la historia que nos va a contar Miguel. Y obviamente, por último, cómo te podemos seguir en redes sociales. Y esto es, realmente va más allá que apoyar al emprendedor. Debemos entender que la guerra que tiene Ecuador en estos momentos es también contra la economía ilegal.
y parte de luchar contra la economía ilegal es mantener a nuestros negocios sanos, vivos y produciendo. Así que esto es un llamado para todos los que nos están escuchando. No se pierdan de probar estas truchas valientes y sobre todo este es el espacio para aquellos proyectos sostenibles que están luchando en este momento contra corriente y que sepamos que estamos en la primera línea de defensa a través de hacer esto, ¿no? Te felicito, Miguel, y cuéntanos, ¿cómo fue que cruzaron las truchas valientes? Bueno, antes de contarte eso, quisiera más bien hacer un llamado a todo el público de Guayaquil porque pruebe nuestro producto. Hay un mercado muy potencial allá que todavía no está ganado, así que pueden iniciar a trabajar con nosotros. Por otro lado, mira, nosotros tenemos un cliente en Ibarra, que es un supermercado, y prácticamente nos hicieron el pedido, y al ver la preocupación de nosotros también estar frenados en ventas, yo le dije a mi trabajador, nos vamos o nos vamos, y tenemos que cruzar caminando con la trucha cargado en hacerlo, o sea, no hay otra alternativa. Sin embargo, entonces tomamos el carro, subimos las bicicletas porque, bueno, a la final a mí también me encanta el deporte, entonces disfruté esa ruta. Al momento ya de parte de Ibarra, que es una parte de Zuleta, encontramos ya cerrada la vía. Obviamente queríamos pasar en la bicicleta, mucha gente nos dijeron, no se arriesguen porque una están pinchando las llantas, otra capaz puede ser que le quiten el producto. Entonces dijimos, no, de ganas nos vamos a arriesgar, veamos una alternativa. De ahí es que nos pusimos a buscar, preguntando un poco, hay una vía alterna. Vías de tercer orden, a buscar en Google Maps, ahí perdiéndonos un poco, aparte estaba un poco llovido el día anterior. De ahí llegamos a una parte que nuevamente estaba cerrado algún control. Dijimos, bueno, de aquí nos toca. Y lo que mi trabajador o mi acompañante estaba diciendo es que está medio complicado porque esto está cuesta arriba y nos vamos a demorar. Chuta, Carapaz, versión Cayambe. O sea, nos toca. Sí, y en eso justo yo me fui a dejar encargando la camioneta para que no tengan ningún problema por AV. Y en esto una niña se le había acercado a mi compañero y le había dicho, ¿a dónde se van? Nos vamos a Ibarra. Entonces dice, pueden coger una vía, pueden pedir el paso, que justo es mi familiar, y cogen esa vía y les puede llevar hasta Ibarra. Entonces, qué increíble. Es así que bajamos nuevamente, el camino como una aventura de trail prácticamente. Claro, el Trucha Trail 2025. Entre bajadas. Creo que sí, ese sería el nombre. Entonces, y justamente pasamos una quebrada y un señor estaba ahí prácticamente mudando sus vacas. Me dicen, ¿a dónde se va? Y está medio complicado el paro por abajo. No, ni lleguen abajo porque hay mucha gente y de ganas se van a exponer. Entonces, sigan este camino largo y de ahí van a encontrar unos dos puentes. Estos dos puentes, igual nuevamente caminos de tercer orden, así siguiendo un poco, guiándonos por el mapa, preguntando, hasta que al fin ya llegamos a una parte que teníamos que cruzar un río, pero teníamos que subir y nuevamente decir, estábamos increíble, cansados. Increíble, Miguel. ¿Cómo te podemos seguir en las redes sociales? Porque ya nos vamos al corte en la radio y quiero que todo el mundo te escuche. Claro que sí, nos pueden seguir como Gutifood y nos pueden seguir como... Ok. Deletréelo, por favor. Gutifood. Bueno, también lo pueden buscar a Miguel Gutiérrez, que es el que tiene en este momento su historia viral con el tema de las truchitas valientes. Miguel, quiero agradecerte un montón. Este es tu espacio, por favor, úsalo. Estamos dispuestos también a escuchar otros emprendimientos. Te mando un abrazo y gracias. Gracias por ser valiente y contagiar e inspirar. Definitivamente, necesitamos más gente que no solo emprenda, trabaje, sino que cuando encuentre una dificultad, que se la pone gente que lo que quiere es joder, busque la maña de evadirlos y de hacerles así, porque espero que Marlon Brando esté viendo el programa y vea cómo el señor se burló de su paro. Te felicito y ya vamos a hacer un pedido aquí en conjunto con la Reina Verde. Correcto. Un abrazo, Miguel. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Ahora sí, vamos al corte en la radio. Recuerden que pueden ver el programa completo a través de RTP Ecuador. Llegó la niña consentida de la radio. Pero bueno, para la segunda parte del programa... Niña consentida de la radio. ¿Qué? Déjame ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Ella es la secretaria de Community Management de la Consulesa de la Verde. Mentira, porque no huele a azufre. No huele a azufre. Es que aquí han echado un aparato que trajo la Consulesa que le dio Satanás. Pero bueno, para que no volamos. Increíble la historia de Miguel. Realmente quise traerla
qué pelotas de loco. Así es, y quise traerla con el corazón y con el fin de inspirar, no de torear ni de más bien exacerbar. Quería poner sobre la mesa realmente a qué nos referimos cuando hablamos de los emprendedores, a qué nos referimos cuando se exige subir el salario básico sin pensar en estas personas que están dándolo todo, y muchas veces olvidamos que el emprendedor corre un riesgo a través de, en primer lugar, pedir préstamos. Probablemente es la persona que no duerme y trabaja. No lo dejan vender porque estos vagos de miércoles no, y quiero lo quiebran. Y pone un poco en contraste esta idea que gesta lamentablemente cierta parte de la izquierda muy extrema, en la cual todo emprendedor es enemigo del trabajador. Claro, es que capitalista. Donde todo emprendedor es una persona rica que heredó millones y puede seguir adelante, cuando hay muchas personas que han jugado su vida, su esfuerzo, su recurso familiar para poner un negocio y salir adelante, como la historia que estamos escuchando hoy de Miguel. Vea, Carl Jung, el discípulo de Freud, él es inventor de la teoría de la sincronía, de cuando algo pasa en el momento exacto, en el lugar exacto. Bueno, yo anoche estaba haciendo zapping, y en un momento dado vi la pelea entre Fidel Castro y Gorbachev, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas empezó a tener problemas y le dejaron de pagar 5 veces el precio de mercado por el azúcar, y le vendían el petróleo a $13 y Fidel lo revendía a 32. Por eso es que Cuba pudo aguantar todo ese tiempo. Cuando se pelean Fidel y Gorbachev, se acabó pues el azúcar a 5 veces el precio, claro, y el petróleo regalado, y Cuba entró en el peor periodo de su historia, que es el periodo especial, porque se le acabó el subsidio ruso. Mire usted, ¿qué hizo Fidel? Terminó con todos los pequeños empresarios que habían en el campo, que los habían permitido unos años antes, porque según él, esa era la cuna del capitalismo. O sea que para Castro y su gallada, el señor que acabamos de entrevistar sería un enemigo de la revolución y del proletariado. ¿Por qué? Porque es un empresario. Y todo empresario es un capitalista en ciernes. ¿Saben qué? Váyanse a la mierda. Por eso estamos en redes sociales. A mí me importa un rábano si estamos en redes sociales o en la radio. La realidad... Aquí en el Ecuador hay libertad de expresión todavía. Y te voy a decir algo, la realidad es que yo tuve la oportunidad de conocer a muchos jóvenes de ese sector. ¿De cuál sector? Del sector donde está el paro, de Ibarra, de Cayambe, y la gran mayoría de jóvenes, indistintamente si tienen o no descendencia o ascendencia indígena, son jóvenes que buscan emprender y buscan una libertad económica como emprendedores. Son jóvenes que tienen acceso a esto, señores, y la narrativa de 800 años de yugo servil es muchas veces derribada a través de la información que ellos tienen. Ellos se dan cuenta que abren una cuenta... 800 años? No, a ver, te hablo... claro, contando a los incas, sí, claro, alcanza un poco por ahí. Si vamos a poner ya todos juntos, ya suman los incas con los españoles. Es que los incas invadieron lo que ahora en realidad vamos a hablar claro. Y peor fue el Mitimae, que fue terrible. Pero bueno, más allá de eso, ellos se han dado cuenta que el mundo recibe a un joven indígena con aplausos y besos y que son realmente queridos en las redes sociales. Entonces, ¿sabes qué? Se les cae un poco ese discurso de el mundo es tu enemigo, cuando ellos salen al mundo a través de este aparato y se dan cuenta que el mundo está mucho más interesado en tener una relación maravillosa con ellos que todo este imaginario que se han hecho en la cabeza. Entonces, creo que era importante traer este tema de emprendimientos sostenibles. Sigue siendo parte del tema ambiental. Obviamente estamos hablando, les repito, la trucha no es nativa, con lo cual quiere decir que... ¿De dónde es? La trucha es nativa de Asia. Si mal no recuerdo. ¿Vieron con pasaporte o con no, como la tilapia? Visa, tilapia y trucha. ¿Necesita visa o no? Porque hay países son especies que no importadas. Ahora, ¿qué pasa con el mal? No comparar la tilapia con la trucha. No, pero te hablo del tema ambiental como tal. Mal cuidado. Pero yo no sabré cómo cultivar ni la tilapia ni la trucha porque sé comer. A ver, cosas, que hay una diferencia, Vamos a la lista de cosas que se han importado a Ecuador para producción de consumo y cuáles han salido bien y cuáles han salido mal. Banano. Por ejemplo, ancas de rana. No, te hablo de animales de consumo. Ancas de rana. En la Amazonía es muy normal tener la anca de rana. La trucha es nativa de las aguas de América del Norte, principalmente de la costa del Pacífico, de California, el norte de Asia y Europa. Y Europa. Por todos lados, más claro. Europa se dice en Europa. Sí. A pesar de que se ha introducido en muchas otras partes del mundo para la pesca deportiva y la agricultura, etcétera. Bueno, ya, okay. Sí, no, es una especie de aquí. No es una especie de aquí. Nosotros no estamos en América del Norte, sin duda alguna. No, y obviamente, por ejemplo, en el caso de la tilapia de costa, como es un ecosistema bastante más parecido al que viene, puede pasar que se salga y se convierta en una especie invasora. Pero en este caso... Damos la radio. Regresamos a la radio, estamos con nuestro pedacito de Ecoverde. Les recuerdo que acabamos de tener una entrevista con el emprendedor de las truchitas valientes, una trucha de calidad premium que se cría en el Cayambe,
un producto que necesita un ecosistema el nombre del sano. Trucha Trail, como le puso, El muy Trucha bueno. Trail 2025, sí. Les recuerdo que pueden seguir en las redes a Miguel Gutiérrez, quien tiene esta oferta y bueno, nos cuenta una historia maravillosa. Y les puede vender. De emprendimiento, de ñeque y de resiliencia. Estamos dejando como parte del análisis también del tema sostenible. Les recuerdo que la trucha es una especie no nativa, es una especie introducida que bien manejado puede ser muy bueno para la alimentación y la soberanía alimentaria. Siempre hay que tener cuidado que estas especies introducidas no se conviertan en especies invasoras, que es el caso, por ejemplo, de la tilapia en la costa, que se sale por X o Y motivo de catástrofes naturales a los ríos y empieza a colonizar. Esto sucedió también con las ancas de rana en la Amazonía. Son invasores. Cuando pasan ¡qué horror! al lado hay que hacerle resistencia. Hay desequilibrio. Hay que comerse a las tilapias del río. Pero bueno, ahorita vamos a entrar en un tema un poco más de leyes y en toda esta vorágine de una nueva constituyente y de los derechos de la naturaleza siendo debatidos. Hoy en día hay 35 países del mundo que utilizan el concepto como tal de derechos de la naturaleza, pero tal vez su aplicación sigue siendo algo que queda en la retórica. ¿Qué creemos como expertos que funciona un poco más que el tema de seguir dándole vueltas a cómo aplicar el tema de los derechos de la naturaleza? Los cuales deben quedarse porque los derechos no son regresivos y seguimos buscando la manera de aplicarlos, pero vamos a la práctica, ¿cómo podemos hacer que esto funcione? En días pasados, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza acaba de determinar que el ecocidio es un delito que debe ser penado y toda la disposición que esto debe tener. Ecuador es un país firmante de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esto quiere decir que Ecuador como país firmante podría acoger este tipo de resoluciones y aplicarlas para que no por encima de la Constitución, nada está por encima de la Constitución, sino que se pueda aplicar de alguna manera práctica este concepto de los derechos de la naturaleza. Y para explicarnos un poco a qué se refiere la Unión Internacional cuando dice ecocidio y por qué Ecuador debe sumarse a este tipo de cosas, indistintamente de que tenga en su constitución el concepto de derechos de la naturaleza, porque repito, en la práctica no nos ha dejado realmente mucho como para poder trabajar aquellos que estamos del lado de la conservación. Tenemos al representante de una fundación que obviamente le interesa que esto esté de alguna manera igual hecho de una manera consciente y práctica, ¿no? Cuéntanos cómo ves tú el panorama y qué se debería hacer respecto al tema. Bueno, mucho gusto. Cristian Barros de Japú Fundación, importante. Eso fue bueno, en algunos países como Francia, por ejemplo, si no estoy mal, no tengo mal el dato, fue el primero en acoger el tema del ecocidio en el 2021. No alcanzó para el congreso anterior de la IUCN y en este congreso que hubo, para que tengamos un poco de la percepción, porque la gente sabe de la IUCN, ¿qué es la IUCN? La IUCN es la unión de muchas ONGs y gobiernos a nivel internacional. Funciona como cada 4 años, es como un mundial, pero no solo de que se reúnen los mayores expertos del mundo, sino que también es una asamblea. Tiene estatutos internos y estos estatutos sirven como, y directrices que funcionan como guía para los demás países y ONGs. Y esto es todo democrático, realmente lo es. Estuve ahí en este último congreso. Y se vota, sí, no o me abstengo. Así como funciona la Asamblea del Ecuador, solo que sí. Esa no, mejor otra. Solo que sin golpes ni insultos. Ni ceniceros volando. Pero sobre todo viene a ser un poco... Eso ya pasó hace tiempo. Ay, pero era divertido. Yo sí extraño esa asamblea de ceniceros volando y cosas así. Pero, y de a ver, diputados armados en plena sesión. No, esa poesía ecuatoriana que salía de ahí. Pero, Cristian, para que la gente lo tenga también un poco más en términos como... ¿qué hace la IUCN? Es la que nos dice qué ecosistemas y qué animales están en peligro de extinción, ¿cierto? Es al reunir los mejores expertos del mundo, se genera este consenso, se generan estas listas. Se conoce como lista roja. Las listas rojas, inclusive funcionan como guía para los temas de leyes de otros países a nivel de la naturaleza. Y Ecuador forma parte, así que en teoría, reitero, en teoría, a futuro debería de acoger el término legalmente de ecocidio. ¿Por qué se peleó para este congreso que saliera, se aprobara el ecocidio como un delito internacional? Porque ya es considerado un delito internacional por la IUCN, entonces muchos países, especialmente los de Europa, Asia, van a tomar van a seguir esta línea. Entonces Ecuador no debería de quedarse atrás porque es uno de los que más lucha por la conservación.
¿Cuál sería la terminología o cuál es el concepto que está utilizando ahorita la IUCN para determinar cuándo es un ecocidio? Ya, eso es algo que se va a ir puliendo con el tiempo, ya está en la moción, pero son actos ilícitos y arbitrarios, o sea, en pocas palabras, sin que haya un permiso de por medio, especialmente debería ser este caso del Ministerio de Ambiente. Te hago una pregunta así como bien queriendo abarcar mucho. ¿Podría, por ejemplo, Ecuador, Colombia y Perú declarar como ecocidio la minería ilegal en la Amazonía y entonces ser juzgado como un crimen internacional? Sí, lo puede hacer. Ya está tipificado como un delito internacional. Y esto es porque las acciones legales, los penales, las cuales de tanto está orgulloso Ecuador y algunos países, no han dado el suficiente alcance para mitigar este impacto. En temas de reparación, porque me imagino cuando hablamos, por ejemplo, de ecocidio, hablamos de, por ejemplo, matar toda la función o el ecosistema que tiene el río X. Si al río X lo contamina suficiente la minería ilegal o, por ejemplo, un derrame de petróleo de Petroecuador, pongamos dos ejemplos, el uno es del lado público y el otro es del lado ilegal, ¿no? Pongamos un tercer ejemplo, la empresa privada bota un derrame y contamina un río. Si se prueba que el río está muerto, como ha habido en algunos casos de contaminación, esto vendría a representar un ecocidio y la reparación sería el objetivo de esto o la multa como tal. Ya es un tema no solo de multa, sino de prisión. Okay. Por eso es considerado un delito internacional. Ecocidio es como tener un genocidio, pero ya relacionado versión ecológica, correcto. Ecológica. Y ese es lo que se quiere alcanzar, que sea mucho más difícil para las empresas una vez que se las descubre y se les da el tema. Públicas, privadas, legales, todas. Exacto, ¿no? Porque siempre encuentran la forma entre las leyes el salirse o mitigar el impacto. Más entonces, que mitigar, si a nivel de Ecuador hemos sido testigos, sobre todo tú y yo que hemos estado en el tema del campo, de cómo en Ecuador no se cumplen las leyes de remediación o reparación. Sí, eso es cierto. Vemos cómo se otorgan concesiones de mineras en ecosistemas sensibles y luego que terminan su actividad se construyen pues inmobiliarias en lugar de retornarle a ese ecosistema en peligro crítico de extinción el espacio que debería tener. Y ahí vamos a la práctica porque han habido varios exhortos de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza para Ecuador en términos de algunos ecosistemas, incluyendo bosque seco tropical, pero hoy lo vamos a dejar a un lado por tema tiempo. ¿A qué organismo público le corresponde realmente tramitar esto? Porque, a ver, perdónenme, lo voy a decir con el corazón en la mano y sin filtro, a veces parece que el Parlamento andino está de adorno. O sea, ¿cuál es eso? Ya sabía que ya ahí dejó botado el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, las decisiones son obligatorias. En el Parlamento andino son nada. Nada, es un saludo a la bandera. Los países le pagan un poco de vagos para que vayan a hacer nada. Voy a hacer retweet de eso, a pesar de que es bastante serio lo que está diciendo Rodolfo, es verdad. Sí, entonces sí. Desde lo del bosque seco, que se hizo el evento y todo eso. ¿Cuál sería la aplicación jurídica que puede tener? Vamos a una pregunta más práctica. ¿Cómo como sociedad podemos presionar a quienes toman decisiones en Ecuador para que le paren bola a la IUCN? Porque el problema es aquí es un saludo a la bandera. El tema es la educación. Muchas personas no saben ni qué es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ni para qué sirve. Y también me he dado cuenta que es un tema muy cultural. Es como que la gente, estamos en Latinoamérica, estamos en Ecuador, eso no va a cambiar. Y es... la zapada criolla, se llama es eso. Como que así se manejan en las realidad, cosas. Lo que yo analizo aquí, corrígeme si me equivoco, es que Ecuador pierde oportunidades que sí reciben países como Colombia, como Perú, como Brasil, ciudades como Sao Paulo, como Medellín, como Lima, reciben estos fondos internacionales en temas de conservación, que no solamente van a proteger el bosque de Sao Paulo o solamente van a proteger el arbolado de Medellín, no, sino que son parte de la reparación de la estructura social de países que saben que necesitan desarrollo. Entonces, yo sí veo a Ecuador como que no recibe ninguno de estos fondos en temas de las grandes ciudades protegiendo los ecosistemas, porque básicamente como no está en el imaginario internacional y no se aplica nada de lo que dice la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Ecuador termina siendo de los últimos países que reciben estos fondos de conservación. O sea, comparado con Costa Rica, Colombia, Perú y Brasil, por solo nombrar 4. ¿Por qué los otros países sí reciben estos fondos de conservación y Ecuador no? ¿Quién da los fondos? Hay varios organismos. No son los gobiernos.
No, y depende. Porque si son los gobiernos que Colombia se despida de lo que le va van a de dar, todo, de lo no, que le daban. incluso, no, y te voy a decir, hay fondos internacionales que tienen mucho tinte de izquierda, porque no todo izquierda es narcosocialista, pues no, que tiene tintes de izquierda y que son también de alguna manera puestos sobre fundaciones para que lleguen acá. En el caso de Sao Paulo recibió como ciudad incluso el préstamo del World Economic Forum, que sabemos que tiene un tinte de otro color, digamos así, pero que se utiliza para la conservación del bosque de la mata atlántica que tiene Sao Paulo. En el caso de Medellín también. Cuando Medellín se suma a conservar y a crear corredores de biodiversidad, recibe préstamos de fondos internacionales. Le preguntaba porque si era un tema gubernamental y entre ellos ese tema estaba Estados Unidos, pues que Colombia se despida del billete. No, en realidad en estos fondos... Ojalá lo manden para acá. En los fondos Muchos fondos, en este caso, vienen de Europa. Eso te iba a decir, la USAID era más del tema social. El tema de conservación... No, la USAID se acabó, pues ya. Y era más del tema social, es lo que te digo. Realmente eso no influyó mucho. Acá, y debo decirlo, sin filtros y con todo el cariño que le tengo a nuestros hermanos de la sierra, la gran mayoría de fondos de conservación se quedan en la sierra. La gran mayoría de toda la plata que viene acá se queda allá. Luego va la Amazonía y no hablemos de Galápagos, ¿no? Galápagos está fuera del panorama porque Galápagos, y le pueden preguntar a la gente de Galápagos prácticamente no es Ecuador, es Galápagos, es aparte. Entonces la cantidad de fondos que recibe la costa para la conservación de sus ecosistemas es casi nula. Y esto tiene que ver con cuánto ponemos en práctica también estos lineamientos internacionales. Exacto. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar sentado con algunas autoridades de la IUCN y les presenté el caso de la cordillera. Bueno, son cosas, temas, logros aparte que logramos como JAPU. Y fue como que les mostré que la cordillera de Chuancolonche está sola prácticamente. Y van a apoyarnos para que eso cambie. Pero bueno, ese es otro tema de conversación. Pero te sientes más o menos como la golondrina haciendo verano, porque es difícil, es difícil entrar a estos conversatorios internacionales cuando Ecuador no tiene una conciencia de qué significa cuando la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza emite en el año 2020 una declaratoria de prioridad con el número, mejor dicho, de James Bond, 007. Y le dice a Ecuador, por Dios, te vas a quedar sin bosque seco tropical, te queda menos del 1%. Estamos 2025 y se han hecho 0 acciones para poder proteger el bosque seco tropical. O coincidencia el ecosistema donde vive la mayor cantidad de gente expuesta a la violencia también del país, no es coincidencia. Estamos a punto de terminar, ya me van a venir las menciones. Cristian, ¿cómo te pueden seguir en las redes sociales? Porque estoy segura que a través de tus redes nos vas a seguir dando más información de cómo hacer que los gobiernos locales y nacionales se sumen a la escucha internacional y se aperture a estos fondos que tenemos disponibles para la conservación. No, sí, hay bastantes fondos en la IUCN, mientras hablaba... Plata, lo que más hay en el mundo es plata. Ajá, y mientras hablaba con cada representante de cada directorio era, aquí hay este fondo, aquí este fondo. Así es, pero hay que hacer caso, ¿no? ¿Cómo te y pueden además seguir? hay que cumplir los requisitos para poder acceder al fondo. Así es. Bueno, Cristian Barros Díaz, me pueden encontrar así, o Wild Conservation CV, a lo gringa. Al inglés. Al inglés, muy bien. Ya sabes, este espacio es tuyo, ahora sí. Por favor, sí, con toda seguridad, cuando quieras. Tu casa. En español, pues. Porque aquí nos vamos a poner ya muy políglotas. Bueno, yo no hablo alemán, por si acaso. Son ruidos. A ver, ¿te quieren vacunar en el 10? ¿Tienes una queja o denuncio por corrupción? No te sirve de nada quejarte con los panas en la esquina. Quéjate con el que te puede, por lo menos, ayudar a resolver el problema. Entonces, el IES dice que quiere escucharte, párale bola porque los panas en la esquina no te van a ayudar. Escribe al 096-253-2338 o ingresa a denuncias.ies.gov.es. Esto es 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, y el IES garantiza seguridad y confidencialidad. Y estamos ya 21 de octubre, y no me digas que todavía no has ido a conocer el hotel número 10 de la cadena Oro Verde, el Oro Verde de Puerto Viejo. Bueno, anda. Vas a convertir tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Y desde el mes de julio, o sea, julio, agosto, septiembre, octubre, casi 4 meses, ya tienes abierto el nuevo restaurante Monté. Es alta cocina inspirada en las raíces de Manabí. Además podrás disfrutar cócteles y piqueos en Solira Rooftop, que te enamorará con su vista panorámica en el atardecer.
Conoce más en oroverdeportoviejo.com. Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Chicos, nos vemos mañana con la señora el jueves, porque el proletariado trabaja 24/7. Nosotros somos multitasking, como todas Vienen las de mujeres. Alemania. El chocolate. Es el jueves, pues. El jueves, chao. no te decepciones. Chao. Un abrazo. Chao, chao. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.